Veamos ahora el ejemplo. ¿Recuerdan el video del semáforo? ¿Qué tenemos que hacer para resolver un problema? Lectura general primero. Me dice, el siguiente gráfico ilustra la trayectoria de un móvil. Lo primero que tengo que hacer con un gráfico es ver qué hay en los ejes, porque los ejes me determinan los datos que yo voy a tener que utilizar. En el eje vertical, ustedes verán que ahí está la posición que está medida en metros. Y en el eje horizontal, el tiempo medido en segundos. Está bastante pequeñito ahí, pero bueno. Muy bien, dice calcula la velocidad y la rapidez media cada intervalo de un segundo. Es decir, cada un segundo de tiempo que pase yo voy a tener una posición inicial y una posición final en cada uno de ellos y es lo que yo tengo que calcular en este intervalo cuál es la velocidad y cuál es la rapidez media. Bien, semáforo amarillo, ¿qué herramientas necesitamos? Nuestras herramientas son las fórmulas. ¿Qué fórmulas? La de la velocidad, donde utilizamos el desplazamiento, y la de la rapidez, cualquiera de estas dos, donde utilizamos o la longitud o la distancia. El término ustedes lo eligen. Acá no hay ningún problema. Bien, entonces tenemos que ir intervalo a intervalo viendo cuál es la posición inicial y cuál es la posición final para determinar el desplazamiento y desde allí la velocidad. Muy bien, vamos al primer intervalo. Volvemos al gráfico porque yo necesito recaudar cuáles son los datos del primer intervalo. El primer intervalo tiene una posición inicial en menos 3, una posición final en 0. Y yo de acá tengo que calcular el desplazamiento para luego hacer la velocidad. Fijémonos cuáles son la posición inicial y final del siguiente intervalo. Posición inicial 0, posición final 6. Si yo voy del intervalo del 2 al 3, la posición sigue siendo la misma. Está en 6, sigue en 6 la posición final. En el siguiente intervalo también tengo 6 y 6, porque en este intervalo que va del 2 al 4, la posición no cambia, se mantiene constante, es decir, que el cuerpo está detenido. Si no cambia la posición, ¿se va a mover? No. Al no cambiar la posición, nosotros podemos inferir que el cuerpo está detenido. Luego, posición inicial 6, posición final 0. ¿Para qué intervalo? De 4 a 5. Y así sucesivamente vamos recaudando los datos del gráfico y llevándolos a nuestra fórmula. Bueno, entonces, ya teníamos los datos. Fíjense, utilizamos nuestras herramientas. Para la velocidad utilizo posición final menos posición inicial. ¿Sí? Llamar i a la posición inicial 0, el subíndice que le coloquemos, es exactamente igual. Ustedes pueden elegir poner x sub i, x sub 0 o nombrar primero y segundo. Entonces la primera posición y la segunda posición, como ustedes deseen. Yo he respetado los apuntes porque estos apuntes los prepara la profesora, la jefa de área, y yo simplemente le echo unos retoques, pero esta nomenclatura es la que se utiliza. Pero sepan que es lo mismo, ¿sí? Bien, entonces utilizamos la velocidad. Desplazamiento, esto recuerden que es el desplazamiento. Posición final menos posición inicial o segunda posición y primera posición, como ustedes quieran. Recuerden que la posición final en el primer tramo terminaba en 0 y empezaba en menos 3. Y esto es simplemente la resolución de lo que tenemos que hacer. Menos por menos me da más, 3 dividido 1, 3 metros sobre segundo. Cuando vamos a la rapidez, como sabemos que en vez de trabajar con el desplazamiento, trabajamos con la longitud, es el valor absoluto de esto que tenemos acá. Entonces, cuando lo calculemos, simplemente acá lo vamos a pasar como su valor absoluto. Y es 3 sobre 1. Muy bien, veamos un ejemplo en el que el desplazamiento sea negativo, que era en el caso que íbamos de 4 a 5 o de 3 a 4. Miren, chicos, en este intervalo vamos a tener un error en el de 3 a 4. ¿Por qué? Porque en el gráfico empieza en 6, acá está equivocado, no está en 4, está en 6 y termina en 6, por lo tanto esto es 0 metros sobre segundo. ¿Se acuerdan? Lo vimos recién hace un ratito. Bien, vamos al de 4 a 5. Bien, en el de 4 a 5 tenemos la posición inicial va a estar en 4, la posición final va a estar en 5. Vamos a la posición final. La posición final va a ser 0 y la posición inicial va a ser 4.
posición inicial en 4, 6, posición final 0 en el instante 5. Por lo tanto, reemplazamos la fórmula 0 menos 4 y me va a quedar menos 4 metros sobre segundo. Yo ya sé que esta velocidad es negativa. Muy bien, ¿por qué? Porque el desplazamiento me dio negativo. Ok, vamos ahora a la rapidez. Habíamos dicho que acá, recuerden que usábamos el desplazamiento y en este vamos a usar la longitud. Acá es el módulo de menos 4 metros y el módulo de menos 4 metros es igual a 4. Entonces 4 metros sobre un segundo, la rapidez es de 4 metros sobre segundos. Muy bien, espero que esto les haya ayudado a entender este ejemplo. Bien, veamos ahora la última parte, el punto B, donde nos decía que calculáramos la velocidad y la rapidez media, pero de todo el movimiento. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que calcular? Que es acá, esta es la respuesta de B. La velocidad va a ser el cambio de posición inicial y final sobre el tiempo que transcurrió. Y acá ya no me preocupo por cada uno en la velocidad porque vamos a utilizar el desplazamiento. Fíjense, ¿cuál es la posición inicial de todo el movimiento? Posición inicial de todo el movimiento es menos 3 metros. ¿Cuál es la posición final del último instante del movimiento? Porque nos piden del movimiento total. Lo que pasa en el medio no le interesa. Él quiere, el desplazamiento depende del intervalo de tiempo. Yo puedo tomar de 1 segundo, de a 2 segundos, de a 3 segundos, no importa. Ahora me piden simplemente la velocidad media tomada en todo el movimiento del cuerpo. Es decir, posición inicial acá, mi posición final va a ser esta, ¿sí? En el tiempo 9. Esta va a ser mi posición final en todo el movimiento. Bien, vamos a la fórmula entonces. Yo sé que la posición final era 7 y la posición inicial era menos 3. Reemplazo. ¿Y cuánto tiempo tardó en hacerse todo ese movimiento? 9 segundos. Salió de 0 y llegó hasta 9. Reemplazamos la fórmula, resolvemos este 10 dividido 9, me da 1,1. Por lo tanto, la velocidad es 1,1 metros sobre segundo. ¿Qué pasa ahora con la longitud? Acá cambia, porque no es lo mismo trabajar con el desplazamiento que con la longitud. En la longitud tengo que hacer la sumatoria de todas las longitudes recorridas por el cuerpo. Entonces, como yo ya las había calculado, voy a buscar el primer intervalo, la longitud del primer intervalo, la del segundo intervalo, la del tercero, cuarto, quinto, así todos los intervalos. Vamos a sumar, y acá recuerden que tenemos ahí que va a ser 0, pero vamos a sumar todos los metros de las longitudes de cada intervalo recorrido y a eso lo vamos a dividir por 9. Bien, eso me da 32 dividido 9, que me daría algo de 3,5 metros sobre segundo. El desplazamiento. Yo podría hacer lo mismo, podría hacer la sumatoria de todos los desplazamientos y dividirlo por 9 y me dará lo mismo. Les dejo la inquietud, háganlo. ¿Saben por qué? Porque es exactamente lo mismo. Si yo hago la sumatoria de todos los desplazamientos, va a ser exactamente igual que si yo haga el desplazamiento total. Por eso nosotros simplemente acortamos camino resolviendo posición inicial y posición final y ya está listo el ejercicio. Espero que este video les haya ayudado y ya nos vemos en el próximo.